Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, pues como todas las semanas les traigo un tema relacionado con la bibliotecología. En este caso será el desarrollo de colecciones. Bueno, para empezar debemos definir qué es el desarrollo de colecciones. Al decir desarrollo de colecciones nos referimos a todo aquello que tenga que ver con la selección, el descarte, la planificación y la adquisición de todo aquel material bibliográfico que se encuentra en una biblioteca o está destinado a estar. Este desarrollo de colecciones está orientado pues a cubrir varios objetivos. El primero es el control del crecimiento del material bibliográfico en una biblioteca y la calidad del mismo, pues ya sea nosotros como institución prestadora de un servicio que se dedica a expandir el conocimiento pues de nuestros usuarios, no nos podemos permitir tener una baja calidad en nuestro material. Es por ello que se debe asegurar que el usuario tenga un material bibliográfico que tenga una alta disponibilidad y accesibilidad, que sea pertinente. Un ejemplo sería, si yo tengo una biblioteca infantil, no puedo incluir en mi catálogo bibliográfico una obra como 50 sombras de Grey porque no es pertinente para mi público, para mis usuarios. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene mi usuario y pues las exigencias que éste tiene al adquirir información, ya sea por ocio o por investigación. Del mismo modo debemos estar muy aproximados o muy cercanos a la demanda que hacen nuestros usuarios, y en eso los enlaces con el exterior que nos puedan facilitar el acceso a recursos externos, como lo son con el convenio con otras instituciones u otras bibliotecas mediante el canje, bien mediante la donación de material bibliográfico que esté en buen estado y que sea apropiado. Yo creo que hay unas reglas bastante básicas, pero que pues toda biblioteca debe seguir con cierta flexibilidad en alguna de esas reglas que nos permite a nosotros actuar como institución independiente. Algunas de esas reglas son no incluir literatura erótica en nuestra bibliografía. ¿Por qué? Porque básicamente yo como bibliotecario, una persona que presta el servicio de ayudar para adquirir el conocimiento, no puedo negar a mi usuario esa adquisición de información, así me parezca a mí buena o mala, no se la puedo negar. Entonces, por esto mismo es que no se debe incluir en nuestra colección bibliográfica literatura erótica, ya que nosotros no podemos restringir el acceso al público a un contenido según su edad, no. Lo que podríamos hacer es adecuar las zonas por espacios que resalten características según la edad o la madurez del usuario, ya sea la zona infantil, la zona juvenil, pero como tal, si un usuario a mí me coge como un libro como Pídeme lo que quieras, que pues es un bestseller, pero que tiene literatura erótica, no le puedo decir a mi usuario pues qué pena es que no te puedo prestar ese libro, porque nuestra función es precisamente hacer lo contrario, dar acceso a nuestros usuarios. Entonces es por eso que las bibliotecas, a no ser algunas bibliotecas especializadas que tengan que ver con una biblioteca que tenga población LGTBIQ, que se especialice en este tipo de población, a no ser que pues sea este tipo de población la que nosotros manejemos, no debemos o no es propicio o no es aconsejable incluir en nuestro material bibliográfico. Todos estos objetivos anteriores encierran un gran objetivo en común, que es ayudar que nuestra institución alcance sus objetivos y de esta manera también nuestros usuarios, de una forma individual tanto colectiva, alcancen sus objetivos, sea cuales. Ya continuamos con los factores que hacen de mi colección o de la colección de mi institución una buena colección. Entre estos tenemos la calidad. Es decir, que nuestro autor sea reconocido, que la editorial que lo produce sea reconocida, tenga una buena legibilidad, que no tenga fallos ortográficos, que esté en una buena presentación, que tenga información veraz y precisa, que tenga un buen aspecto y que en general aporte a la buena calidad y a la buena imagen de la biblioteca. También tenemos el tamaño. Esto entra en conflicto con lo anterior muchas veces porque pues a las bibliotecas en algunas ocasiones les dan un presupuesto
presupuesto que ellos tienen que cumplir en cuanto a la adquisición de material bibliográfico. Y como no se cuentan ni los canjes ni las donaciones, pues obviamente es únicamente en el desarrollo de las compras del material. Y como decía anteriormente, eso entra en conflicto con el aspecto de la calidad, básicamente porque muchas veces las bibliotecas, por rellenar este presupuesto, terminan comprando material bibliográfico que no es tan propicio, que no apunte a un usuario, o solamente comprar por comprar, y pues esa no es la idea, pero muchas veces se hace para cubrir este presupuesto. Y estos dos factores anteriores desembocan en un último factor, que es el factor de la usabilidad o el uso. Si yo tengo una colección muy grande pero con muy poca calidad, lo que va a pasar es que el usuario simplemente va a decir: aquí no encuentro nada, aquí nunca encuentro nada, aquí nada me es útil. Entonces lo que puedo hacer yo, ahogándome el viaje y ahogando mi tiempo, sería buscar en Google, que me queda mucho más sencillo, y así no sea pues tan veraz la información, y que me pueda encontrar con una información no tan verídica o no tan precisa. Pues básicamente me ahoga la pérdida de tiempo que yo he gastado al venir en esta biblioteca en donde no encuentro la información que yo necesito. Es muy importante recordar que tanto en una empresa como en un servicio, por muy grande o pequeña que sea, la información y la recomendación de los usuarios es una clave muy importante, ya que el boca a boca es lo que atrae el público o simplemente lo aleja. De la misma manera en que un panadero pues con su panadería atiende a un cliente, pues, al no tener buena higiene o no tener una buena presentación, la vecina llega y dice: no, mire vecina, te cuento, no compre más en esa panadería, compre en la de la esquina de allá, porque vi una cucaracha entre los panes. Exactamente pasa cuando uno como biblioteca no le da un buen servicio a su comunidad. Y de la misma manera que en la panadería pues de este señor nunca hay leche, nunca hay croissants, nunca hay mogollas, pues entonces la vecina dice: no, pues yo me voy a la tienda de la esquina, que bueno, por lo menos las mogollas están más chiquiticas pero son de mejor calidad, y allá sí encuentro todo lo que necesito. Eso es lo que pasa en una biblioteca, básicamente, cuando el usuario no encuentra lo que necesita, cuando la información no es de calidad, cuando el servicio que yo brindo como bibliotecario no es de calidad, el usuario no se siente cómodo adquiriendo esta información y haciendo uso de nuestros servicios. De esta misma manera, este usuario va a hablar con otras personas que vivan en la zona o que simplemente conozcan, y le dice: no vaya ahí porque pues no encuentro la información, me atienden feo, los libros están... Que yo pueda saber si la mayoría de mis usuarios son estudiantes universitarios, son amas de casa, es público infantil, gente que está en la adolescencia o la preadolescencia. Debemos tener en cuenta a nuestros usuarios y sus características principales: el sexo, la edad, sus estudios, su cargo, su grupo familiar, el estrato socioeconómico, sus orientaciones políticas y religiosas, aunque esto pues no debe influir en la colección, pero sí es importante tener en cuenta, porque esto nos puede ayudar a desarrollar programas que lleguen con más facilidad, con más satisfacción hacia nuestro público. También es muy importante saber qué limitaciones tiene nuestra población, es decir, si nuestra población mayormente es, no sé, una especialización en personas con discapacidad en cuanto a la movilidad, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, porque todo esto nos va a ayudar a seleccionar nuestra colección y nuestros materiales, nuestros servicios y nuestro personal, capacitándolo y adaptándolo pues a las necesidades de cada uno de mis usuarios, que sean capaces de abarcar, aunque sea un público muy diverso, que sea capaz de llegar a cada uno de mis usuarios y que ninguno de mis usuarios se vaya insatisfecho. Esa es la meta de una biblioteca, que ninguno de nuestros usuarios se vaya con una mala opinión de nuestro servicio y de nuestra institución. ¿De qué me sirve saber a mí en el desarrollo de colecciones si mi población tiene una discapacidad? Sencillamente es precisamente eso, pues que nosotros debemos adaptarnos a esas discapacidades de nuestra población o a las posibles discapacidades de una población, ya que nosotros debemos ver tanto los usuarios reales, que son los que asisten continuamente a una biblioteca, como los posibles usuarios, o sea, aquellos que no asisten pero que pueden llegar a convertirse en usuarios potenciales. Esto se logra adaptando, no sé, si tiene discapacidad auditiva, pues nosotros hacemos uso de audiolibros, que puedan hacer audiolibros de pues formatos como películas, videos, y pues el personal que esté capacitado en lenguaje de señas para que nuestro personal esté acorde. Por ejemplo,
ejemplo, si mi personal está capacitado en lenguaje de señas, tiene mucho potencial pues para cubrir las necesidades de esta población. De la misma manera, nosotros debemos adaptar los audiovisuales a este tipo de población. ¿De qué nos sirve tener a nosotros el conocimiento de una discapacidad si nosotros lo que tenemos son libros e información y pues eso se puede consultar leyendo, ¿no? Esto es un no, porque aparte de nosotros manejar libros, también manejamos otros formatos como películas, documentales, videos, lo que quieras. Y, o sea, a mí de qué me sirve tener un libro si a la hora de que este usuario me pregunte dónde encuentro ese libro, pero pues yo no sé el lenguaje de señas, pues voy a quedar china y no voy a saber qué es lo que necesita mi usuario y es un usuario insatisfecho. Entonces, ese es el problema, que nosotros debemos estar preparados para atender todo tipo de usuarios. Los potenciales, que son los que no asisten a una biblioteca, que se pueden convertir pues a un futuro con un buen servicio y una buena disponibilidad en la información, en un usuario real, que es el que asiste continuamente a la biblioteca y que hace uso continuo de nuestro servicio. Lo mismo pasa con gente que tiene discapacidad visual. Al referirnos a discapacidad visual, en general a una discapacidad que concluye en un aspecto de ceguera, pero pues también debemos tener en cuenta a esos usuarios que tienen tan poca vista, la vista tan reducida, que básicamente les queda muy difícil la lectura. Entonces, para eso nosotros debemos adecuar aspectos como la iluminación y los formatos en los que se presentan estos libros, es decir, si es para una persona que tenga una visión muy disminuida, que nuestros libros y nuestro material sea completamente legible para esa persona, que no tenga una letra complicada de entender, que las hojas se encuentren en buen estado y que tanto la tinta como las letras sean legibles. Y ya para las personas que tienen una discapacidad visual al 100%, podríamos llegar a adaptar también, ¿por qué no?, un material bibliográfico que sea completamente en braille, una parte de su idioma, y así que ellos puedan acceder y disponer de este material. Asimismo pasa también con los elementos tecnológicos. Yo he visto computadores e impresoras que son especialmente para las personas invidentes y que les facilitan mucho esto de la lectura, ya que pues ellos realizan una lectura en voz alta. Claro está que, por supuesto, no todo el mundo puede acceder a estos equipos, o sea, es decir, las bibliotecas comunitarias, al tener tan bajo presupuesto, nuevamente no tienen la posibilidad de acceder a este material. Entonces, hagamos un esfuerzo y tomemos un curso, que esos son cursos gratis a veces que ofrece el gobierno, o yo de manera autodidacta realizo un taller pues de transformación de libros de lectura normal a lectura braille, ¿por qué no? Y así uno como institución garantiza que el 100% o no garantiza, tiene más altas posibilidades de que el usuario se vaya satisfecho y que nuestra recomendación hacia el público, nuestra imagen hacia el público, que es tan importante, y asimismo con otras instituciones, no se vea afectada y al contrario tenga una alta calidad y que podamos ser, ¿por qué no?, reconocidos en un futuro, podamos ser pioneros pues en este campo de la bibliotecología. En otro apartado, pues el segundo punto es adecuarnos al presupuesto. En videos anteriores nosotros estamos enseñando o estábamos viendo cómo realizar un presupuesto y qué es lo que hay que tener en cuenta. Pues uno de los puntos más importantes que tocábamos en el video anterior es no salirnos del presupuesto, ni con el de emergencia ni el presupuesto fijado, ya que pues esto puede afectar a futuros servicios. O sea, yo puedo ver un libro muy bonito de Jane Austen y que sea tercera edición y que cueste un ojo de la cara, que me cueste 700.000 pesos, y yo como soy tan enamorada pues de Jane Austen, pues me encargo de que eso se adquiera a la biblioteca. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros libros y con los otros servicios? Yo no puedo como bibliotecario ser una persona
subjetiva y adecuar a la biblioteca a lo que yo quiero y a lo que yo necesito, porque el objetivo de la biblioteca no soy yo, son mis usuarios. Y de la misma manera pasa en un caso contrario. Y a mí se me da la locura de que yo quiero comprar muchos libros que sean muy baratos, pero que sean los libros que yo quiero, digamos, la saga completa de Percy Jackson, pero pues con la editorial me resulta muy costoso. Entonces, como cuento con tan poco presupuesto, coger un libro original, irme a una litografía que lo fotocopien, o ir a un bazar de libros que pues no sean originales, a comprar solamente porque quiero darme el gusto de ahorrar dinero. Si es el caso, como comenté en un video anterior dedicado al presupuesto, si es el caso de que nosotros no contamos con el dinero suficiente para desarrollar una buena colección, se pueden recortar gastos que tenga la posibilidad de, si tengo una biblioteca chiquitica y tengo a 7 personas, me puedo desprender de unas cuantas personas. Esto suena cruel, pero a veces es necesario, porque lo importante en nuestra institución no es la cantidad y comprar por comprar, sino es las necesidades y los requerimientos y a nuestros usuarios, porque nosotros trabajamos para ellos. Entonces es muy importante que nosotros seamos objetivos en todo momento al realizar un desarrollo de colecciones. Otro factor igual de importante como el anterior es las cooperaciones, la ubicación de nuestra biblioteca y ver o localizar como librerías, casas editoriales, empresas, entidades parecidas a la nuestra, es decir, otras bibliotecas, para aligerar nuestra carga y hacer un mejor desempeño. Podemos contactar con estas entidades como un apoyo y que nos sirvan como referencia para adquirir un buen material. Otro motivo a tener en cuenta es pues el fin de la biblioteca. Esto tiene mucho que ver con pues el tipo de biblioteca en el que nosotros nos enfoquemos. Es decir, en el caso de una biblioteca escolar es mucho más relevante el desarrollo de colección mediante pues material bibliográfico informativo que pueda ayudar al proceso académico de nuestros estudiantes, material audiovisual que sea informativo y de calidad. Las conferencias de este tipo de material que es el adecuado para integrar en nuestra colección. En cuanto a la literatura, debe ser literatura gris, es decir, que venga en formatos no convencionales. Y como no, pues este desarrollo de colecciones en caso de instituciones educativas. Este desarrollo de colecciones debe tener el aval y el acompañamiento pues del consejo académico, que es el responsable y a quien pues en este caso la biblioteca responde. En el caso de una biblioteca nacional, esta debe responder a pues publicaciones menores y aquellas publicaciones que puedan ser consideradas patrimonio cultural. Aquí se ve bastante el material incunable, es decir, el que lleva varios años y siglos y siglos y siglos desde pues de su realización. Son libros incunables ya que necesitan un tratamiento especial por pues el tiempo que lleva. Con el pasar del tiempo se realiza una oxidación en el papel y en la tinta. El papel se amarilla y se quebranta. Necesita una constante renovación y un trato especial. En las bibliotecas nacionales también hay una regla que dice que yo como autora colombiana publico un libro, debo mandar cierta cantidad de copias a la Biblioteca Nacional. Eso difiere pues según las normas de cada país, y hay en algunos casos pues creo que aquí no se hace, aquí en Colombia creo que no se hace, no estoy muy segura, pero dependiendo del país hay algunos que te financian la publicación de tu libro y pues tú obviamente le tienes que dar un porcentaje en cuanto a material bibliográfico se refiere de pues tu libro publicado. Una biblioteca pública, en cuanto a la adquisición, hay mucha más variedad y diversidad, es decir, no solo son textos académicos o informativos, hay todo tipo de literatura, excepto por supuesto algunas
excepciones como lo son la erótica, y hay mucha variedad en cuanto al tipo de información que se adquiere. También hay de todos los tipos y medios, es decir, se puede encontrar material en inglés, de tapa dura, tapa blanda, en formato electrónico. También no hablamos solamente del material bibliográfico como tal, también hablamos de revistas, monografías, publicaciones serias como periódicos, cartillas educativas. Todas estas bibliotecas tienen aspectos en común, como es la atención a un servicio mediante la demanda mayoritaria, realizando este proceso de selección con objetividad, y la demanda minoritaria, que está enfocada pues a la calidad de mi material. Todos estos aspectos deben obedecer a la diversidad cultural de mi comunidad, a la época, a la publicidad. Es decir, si Luisito Comunica sacara un libro, aunque a nosotros pues a mí como personal no me guste o no me agrade Luisito Comunica, o no me parezca interesante su libro, o no le vea ninguna utilidad a ese libro, si nuestro usuario pide ese libro, si en ese momento está en auge el libro de Luisito Comunica, pues nosotros estamos en deber, si el usuario lo llega a pedir o se llega a solicitar, de adquirir. ¿Por qué? Porque eso depende pues de los deseos unitarios, o sea, de los deseos individuales de mi usuario, y así como es un deseo individual, fácilmente se puede convertir en un deseo colectivo. Los formatos y los fondos en los que es necesario o aconsejable adquirir material bibliográfico. Este manifiesto lo sacaron en el 2001. Vamos a tener obras bibliográficas que estén a disponibilidad, que puedan estar a disponibilidad de todo público en cuanto a la edad, el género y pues otras disposiciones. También se adquiere material teniendo en cuenta las peticiones del público, también consultando las bases de datos, la información comercial, es decir, lo que está en auge en ese momento. Entonces nosotros debemos encargarnos de adquirir estas publicaciones que están en un auge comercial pues en ese momento, mediante publicaciones periódicas o revistas especializadas. Es decir, si yo trabajo pues en una biblioteca enfocada en la medicina, pues consultar qué novedades en los catálogos se encuentran pues respecto a este tema, como pues las revistas que vienen a veces de los catálogos de las mismas editoriales. Debemos tener también una gran variedad en música y juegos, tanto de mesa como pues en otros formatos como juegos interactivos. También debemos adquirir material de estudio, y en esto me refiero, pues recalco la veracidad del material, que debe ser reconocido o avalado pues por una institución que tenga un reconocimiento en el que sea fiable. Debemos contar con recursos en varios idiomas. Generalmente se hace en 2 idiomas que sean los más dominantes en la comunidad, es decir, pues en este caso sería el español y el inglés. Ya que estamos en un instituto de idiomas, debemos incluir español, inglés y francés o italiano, o el idioma que se maneje. Lo anterior fue en cuanto a los fondos. Y en cuanto al formato que podemos nosotros o debemos adquirir en nuestra biblioteca para el desarrollo de una colección, debemos tener a nuestra disposición libros de tapa dura, libros de tapa blanda, libros en formato electrónico, bases de datos gratuitas y de suscripción, e igualmente libros que se encuentren disponibles en estas bases de datos, material audiovisual disponible en diferentes formatos como lo son el CD, el DVD, el Betamax, aunque el Betamax ya no se usa tanto, libros disponibles para las discapacidades de nuestra población. A continuación, tomados en cuenta. El material debe tener un reconocimiento en cuanto a su editorial, su autor, su editor, el comité de editores también, y en cuanto a la obra misma. El documento debe tener también una información correcta y exacta. También debe tener una imparcialidad grande en cuanto a los temas que trata en la misma obra. La fecha de la obra y su versión pues actual no debe pasar de los 5 años, como les comenté anteriormente, porque pues esta información queda obsoleta. Esta regla
excluye a la colección de literatura. Los temas allí contenidos deben ser exhaustos, es decir, que se expliquen con detalle, que tenga una buena redacción y también que tenga una buena ortografía. Por último tenemos el precio, pues que ya como comentamos anteriormente, no debe ser muy exhaustivo, muy grande, debido a que pues esto puede afectar el presupuesto en cuanto a la adquisición de otras obras y otros servicios. Ya para terminar, pues se debe tener en cuenta que este material obsoleto que mencionamos anteriormente debe ser descartado. Aquí entra el proceso de descarte, que es básicamente cuando la biblioteca desecha un material bibliográfico, ya sea por pues su caducidad en cuanto a la información, que pues no esté actualizada, el estado del material, ya que pues renovar un material que esté, por ejemplo, contaminado con moho es muy costoso. Entonces por esto se prefiere cambiarlo por una edición nueva. También, y pues por último, el material se descarta básicamente por la no consulta del mismo, por ejemplo también una mala ubicación, ya que esto influye pues en las estadísticas de la biblioteca que muestran cada material y pues su uso. El descarte por uso no es precisamente muchas veces por el mismo uso, sino porque pues está mal ubicado, también porque pues como bibliotecario hice mal mi función y lo clasifiqué y lo catalogué de una manera errónea, también porque pues los usuarios usualmente cuando les gusta mucho un libro lo esconden o lo meten también en la estantería porque creen que ellos solo pueden ordenar la biblioteca y que pues esto no afecta, pero realmente sí afecta porque pues de esto depende la usabilidad del libro y esto puede concluir pues en que el libro sea descartado y pues como dije, este libro básicamente se va a la basura, pues no a la basura como tal, pero sí se va a reciclaje, que pues es lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo porque se echa un material que le pudo haber servido a muchas personas si no se hubieran cometido este tipo de errores. Bueno chicos, muchas gracias por ver mi video, espero les haya servido esta información. Como siempre pues también voy a dejar el link de donde saqué la información, del documento de donde saqué la información aquí abajito en la cajita. Espero verlos en una próxima ocasión, muchas gracias.